está formando, ya empieza a llover un poquito tal, y ahora ya no hay pueblos, hasta Cabiagüe. Se está formando una tormenta y por lo que dicen las previsiones puede ser importante. No sé, el instinto viajero me dice que hoy es el típico día en el que no conviene entretenerse. Así que llevo todo el día dándole al gas para llegar cuanto antes a Cabiagüe, un pueblo que se encuentra a unos 50 kilómetros y donde puedo encontrar alojamiento para refugiarme hasta que pase la tormenta. Veamos qué tal está este camino, pero... ¡ah, qué mierda! Otra vez ripio y rastrillo. Todo más o menos controlado, salvo que el camino estuviera roto. Y entonces aparece este cartel a la derecha. Ruta intransitable. ¿What? Será broma, ¿no? Copagüe 43. ¿Puede ser que esté hecha una mierda o qué? A ver si esto no ha terminado, ¿eh? Mira la nube negra. Yo no sé por qué ponía ruta intransitable, ¿a qué se refería? Qué bonito y qué gélido, esa es la definición. O sea, hay como un ambiente totalmente hostil climatológicamente y lo peor está por llegar, pero es como la antesala, lo percibo. Igual estoy flipado. Es muy bonito esto, es espectacularmente bonito. Uf, viento, está poniendo... Uf, está empezando a caer las primeras gotas de lluvia. Estamos a 8 grados, así que todavía es lluvia. Se está poniendo negro como el betún. Lo peor y lo mejor es que hay una cosa que ver en el camino, pero no sé si está la cosa como para ir a verla. Hay que desviarse, no mucho, pero... Copagüe 26, Cabiagüe 22. Quedan 22 kilómetros a mi destino final, pero hay un imperdible en el camino. Y se está poniendo feo, pero muy feo, ¿eh? Un salto de agua que tengo más que recomendado, pero para el que hay que desviarse unos kilómetros. 6 grados, llueve, son como agujas las gotas que caen, como alfileres. Copagüe, área natural protegida. ¿Qué hago? Es que hay que desviarse para ir a ver una cascada. Por ahí se va el Salto del Agrio, son 2 kilómetros ir, 2 volver. Es un sitio muy bonito que he visto vídeos y fotos y donde obviamente pues había que hacer ahí unas buenas tomas, disfrutarlo. Entonces, uno, con este clima ni tomas ni disfrutarlo ni nada, es ir por decir que he ido y verlo. Y dos, y más importante, el instinto de supervivencia que todo el día me está diciendo corre, incluso cuando hacía sol, porque la previsión es muy mala. Me dice lo mismo ahora. A unos kilómetros desviándonos del camino se llega a este espectacular salto de agua y que por precaución nos vamos a perder, porque ni el día está para disfrutarlo, ni mucho menos para grabarlo, y con el clima no se juega. Ya estamos a 3 grados, quedan 20 kilómetros y no pasa nada, todo bien, pero si pasa algo y empieza a caer, con esto no se juega, chavales. Así que clima ripio, me cago en sos. ¡Oh! Y viento. ¡Vamos! ¡Vamos, Ducatán, que llegamos! Río Agrio. Uf, qué bonito, ¿no? Ese es el río Agrio y ahí está el Salto del Agrio, que no lo hemos visto, pero bueno. Venga, va, último esfuerzo, que llegamos. A todo esto no me he cruzado con nadie desde que pusieron el cartel de ruta intransitable. Vamos. Yo creo que ya está cayendo medio nieve, ¿eh? Vamos. Yo creo que deben de quedar como 10 kilómetros, creo, vamos, no sé. Está nevando. Bueno, es agua nieve todavía, pero no sé si la cámara lo aprecia. Vamos. Copagüe K7, Cabiagüe 8, ha subido 1 y Copagüe 11. Vale. 0 grados, ¿cómo lo veis?
O sea, estoy tan orgulloso de mí mismo de haberle dado el gas como si no hubiera un mañana, a pesar de que hacía un día increíble. Pero bueno, no cantemos victoria, que quedan 6 kilómetros. ¡Vamos, Ducatac! ¡Qué bonito sitio!, ¿no? Mira. ¡Buah! 0 grados, ya sí que está nevando. Lago Cabiahue. Las Malvinas son argentinas. Bueno, necesito un lugar calentito para almorzar, comer o lo que sea, y buscar un lugar en el que resguardarme, porque igual mañana no me puedo mover. Llego a Cabiahue justo antes de que empiece la tormenta, y sin yo saberlo, acabo de entrar en una Argentina diferente. Una que por fuera se parece más a una parte de Europa, pero que por dentro es la misma de siempre. La misma que siempre me acoge y que desde luego conmigo es especialmente generosa. Y para muestra, un botón. Estoy en Cabiahue. Este es un pequeño pueblo. Creo que originalmente esto era un puesto militar, porque estamos muy cerca de Chile y era simplemente de vigilancia, creo. Y en los años 80 se convirtió en un pueblo que daba alojamiento y base un poco para las termas de Copahue. Cabiahue es un pequeño pueblo a orillas del lago con su mismo nombre y en las faldas del volcán Copahue, que entre otras muchas cosas tiene unas termas de aguas sulfurosas reconocidas nacional e internacionalmente. Están como a 10 kilómetros de aquí, son unas termas naturales que tienen fama de ser de las mejores del mundo y donde viene mucha gente a recuperarse de cosas y tal. Alrededor de ahí hay también un pequeño pueblo, pero con la particularidad que durante el invierno se queda incomunicado por completo, porque caen metros de nieve. Junto a estas termas está el poblado de Copahue, al que esperaba subir en mi moto, pero que dadas las circunstancias, habrá que hacerlo en otra moto. A pesar de la nevada, al final voy a poder rodar en moto, pero en moto de nieve. Sí, en moto de nieve. Vamos a dar una vuelta hasta el límite con Chile. Perfecto. Y después vamos a ir hasta Copahue. Vamos con Michael y unos cuantos compañeros más. Cristian de Neuquén. Ahí. Vanessa. Santiago. Adrián por acá. Pedro, ¡vamos! ¡Vamos! Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Copahue. Aquí hay unas termas ahí detrás y en principio la idea era subir en mi moto, pero si nevaba era intentar subir en moto de nieve, que es la primera vez que manejo una moto de estas, ¿no? Este pueblo es Copahue, que es a donde venía realmente y quería venir en moto propia si no hubiera habido nieve, pero como nieva hemos subido en motos de nieve. Copahue es considerada la tercera mejor terma mundial según la Organización Mundial de la Salud, por la cantidad de tipos de agua mineromedicinales que se encuentran en este lugar. A 90 grados de temperatura, más acá está la laguna del Chancho, que es una laguna que mantiene una temperatura entre 30 grados y 36, y después tenemos la del fondo, que es una laguna de agua verde que tiene una temperatura de 20 grados. Este pueblo, que tiene unas termas muy conocidas internacionalmente y bla bla bla, cuando nieva bien se queda completamente cubierto, entonces todas las casas tienen como una protección para cuando llega la nieve y se va todo el mundo hasta que desaparece la nieve y vuelven a subir. Interesante, ¿no? Lo que sucedió acá es que el glaciar, cuando pasó, encontró sedimento muy blando que arrastró y el manantial termal estaba tan a flor de piel que brotó a la superficie. Lo único que hizo el hombre fue encajonarlas para darles nivel de agua. Ahora sí, vamos, continuamos. Me voy haciendo con esto poco a poco, pero el problema es que como vamos tantos y hay que ir por la huella del guía, no es nieve nueva, entonces vas a ir como clon, 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 y luego que no puedes acelerar mucho, claro, porque te los comes. Me he puesto el último a propósito para poder dejar a ratos y darle un poco al gas. Qué bonito, ¿no? ¡Estamos arriba del agua! ¿Cuánto nevó anoche acá? 3 centímetros. 3. Estamos encima del agua, por si no se ha escuchado. O sea, qué ganas de irse para hacer vida propia, ¿no?
Ahí se ha subido uno por esa cuesta, tiene pinta de ser un poco más difícil. Muy demasiado cohibido. Nos ha insistido que tenemos que seguir su huella, así que no puedo ser cabrón, pero da unas ganas de empezar a hacer el cabra. Qué divertido, ¿no? Y qué ganas de incumplir la norma, ¿eh? Sí. Estaba a punto de confundirme con el que se ha subido y decir, ah, me confundí, pensé que eras tú. No iba a subir. ¿No? No. ¿No sube esta moto o yo, que soy muy malo? Eso es Chile ya. Qué divertido, ¿no? Bueno, eso es el límite con Chile, al parecer. No sé si ese punto o será la montaña, ¿no? Bueno, pues primera experiencia en moto de nieve y me encanta, la verdad. O sea, me flipa, pero mucho. En plan de hacer un tramo largo. Sí. Feliz, Sí, ¿no? pero como un niño de 2 años. X5 Paso Internacional Copahue. Este hito de acá es un hito divisorio de agua. Si nosotros venimos en verano, vamos a ver que el agua que va para allá va al Pacífico y el agua que va de acá para allá va al Atlántico. Así fue como se dividió toda la Patagonia, Argentina y Chile. Por eso si nosotros vemos un mapa, vamos a ver que Chile entra hacia la Argentina buscando los hitos divisorios de agua y Argentina entra hacia Chile buscando los hitos divisorios de altas cumbres. Y el volcán Copahue, esa montaña que vemos ahí abajo de esa nube, el macizo en sí es compartido con Chile. El cráter es argentino, por eso las termas de Copahue pertenecen a la Argentina. Bueno, muy bonito esto, ¿eh? Muy buena experiencia. Ahora a ver cuánto tardo en salir de aquí, porque o sea, esta mañana era imposible salir en moto. Luego ya se ha empezado a derretir porque ha salido el sol. Pero es que esta noche vuelven a dar nieve, bastante además. Entonces mañana no creo que pueda salir. Por lo menos no muy pronto. Así que nada, atrapado en los Andes. Entonces yo vine aquí, a Cabiahue, sabiendo que iba a caer la de San Quintín. Y efectivamente se cumplen las previsiones y durante más de 48 horas no para de nevar. Bienvenidos a Cabiahue. Atrapado en las montañas. Tal cual. La tormenta me obliga a quedarme atrapado en Tiquilén, unas cabañas en Cabiahue que finalmente serán una especie de regalo inesperado que me da el guionista. Buscando un lugar en el que hacer base para, 1, subir a Copahue y 2, dejar que pasara la tormenta. Me pillaron en un sitio suficientemente cómodo como para poder editar. Ayer amaneció nevando y tal, pero hizo un día muy bueno de sol. Y nada, anoche empezó a caer, sigue cayendo. Dan previsión de que va a seguir cayendo mañana. Así que nada, estoy atrapado en este pueblo, pero estoy atrapado muy a gusto. Me han invitado a quedarme en la cabaña estos días hasta que se pueda salir de aquí. Javier, mil gracias de verdad, Por favor. eternamente agradecido. Esto recién empieza. Y no solo eso, sino que me están invitando a todos los juguetes. Esto es como a un niño meterle en una juguetería, igual. Y nada, vine con intención de estar 2 días, 3 como mucho. Pero la tormenta fue exagerada. Bueno, no exagerada para los que viven aquí, no, porque están acostumbradísimos. Una de las particularidades de este pueblo, y que lo hace muy especial, es que durante muchos días del año la vida cotidiana de la gente se hace en moto de nieve. ¡Vamos! Vamos, Charlie. ¡Vamos! No. Esto corre más que la de antes de ayer. Porque las calles, como veis, quedan completamente nevadas.
Bueno, esto es Cabiahue, que es el pueblo donde estoy alojado, que se queda completamente nevado y después ir por el pueblo en moto de nieve. No me jodas. O sea, es el sueño de cualquier niño, ¿no? De estas edades. En Cabiahue viven durante todo el año unas 1000 personas, que obviamente están acostumbradas a esto y por tanto vivir sobre la nieve está normalizado. Tío, os lo digo en serio, ¿eh? Me están tratando muy bien, especialmente bien. El otro día conocí también de casualidad a Marta y a Pablo, que tienen un hotelito aquí, y ahí me acaban de invitar a un arroz con pollo espectacular y no voy a parar, ¿sabes? Es todo así. La gente es especialmente agradable en este sitio. Como que la gente aquí en el pueblo, a pesar de ser turístico, no hay esa cosa de los sitios turísticos de intentar sacar el máximo en el menor tiempo posible, ¿no? Muy típico de los sitios turísticos. Y aquí no, o sea, la gente obviamente tiene sus negocios y hacen negocio, solo faltaría, pero no hay esa cosa, ¿no? Yo tengo mucha suerte, entonces Pablo y Marta, que están aquí, me reconocieron ayer, viajeros, seguidores de Charlie, y me dijeron, oye, ¿no querrías comer un arrocito con pollo? Y yo, ¿what? Así que nada, aquí estamos. Esto todo es el pueblo, ¿eh? Poca broma. Está nevando otra vez muchísimo, ¿eh? Como ayer. ¡Buah! Ya no se ve nada. Vamos a otra zona. Hay más nieve. ¡Increíble! Más que esta, porque estamos tiempo. Y anda más que esta, ¿eh? ¡Qué regalazo! Y ya el siguiente día intentamos llegar hasta Chile con la Gran Nevada, con otras motos de nieve mucho más potentes que las otras. ¡Es otra máquina! Ese es mi potro, ¿eh? Esto es tuyo, ¿no? Sí, dale. ¿Cuánto vive esto? 800 centímetros cúbicos. No sé ni cuántos días llevo atrapado en Cabiahue, pero sigue todo nevado y por tanto no puedo salir en mi moto, lo que me lleva a seguir conociendo esta parte del país desde otro punto de vista. A todo esto Mario lleva un carrito detrás y en su interior no os puedo desvelar lo que lleva, pero ya os adelanto que es muy argentino. ¿Qué para vos? ¿Qué es eso? La radio, todos tenemos radio. No, me tengo igual que no hay mucha visibilidad. Okay. Hoy vamos a intentar llegar de nuevo hasta la frontera con Chile, pero las condiciones están mucho más complicadas y las motos que llevamos son más potentes y más complicadas de manejar. Vamos a llegar arriba, nos vamos a modular. Ahí hay que subir. ¿Ves que ahí donde va hay un montón de piedra ahí que se ve perica? Ya. Ahí donde va, ¿ves? Ahí hay que llevar el peso del lado derecho y ahí encarás para arriba la huella. Igual llevarla dándole. Sí, no te quedas. Y arriba a veces tenés que cargar para el otro lado arriba. Y no te carga para las piedras. Complicadete, ¿no? Y bueno, así es el Carline. Bueno, la subida no está difícil. Hay que ir de un costado al otro. Nunca dejar de acelerar. Por más que te veas que te vas contra una grande, seguís acelerando y tirar el volante. Dale, ahí manda Charlie. Va a costar llegar y un día vinimos y no había nada de nieve. Tenía un equipo ahí. Yo no dije ayer. No, vení, era ahí. Ahora mejor, ¿no?
estamos una vez más en el Hito, frontera con Chile, y nada, hemos conseguido llegar. Tuvimos una experiencia increíble y llegamos finalmente hasta Copahue, con Copahue ya nevado hasta arriba. Estas son las famosas termas de Copahue, que gracias a su origen volcánico hace que sus aguas lleguen hasta los 80 grados centígrados. Es una laguna, una temperatura de ebullición. Bueno, te puedes meter porque te quema. Están cargadas de azufre, hierro, minerales y gases volcánicos. Copahue significa lugar de azufre en mapuche. Ajá. Y Cabiahue, lugar de encuentro. Esta es una zona volcánica rodeada de fumarolas. Estamos en un cráter antiguo de volcán. Lo que les da un olor regulero, pero unas propiedades terapéuticas reconocidas internacionalmente. Esa es la laguna del Chancho. Viene la gente, se pone todo barro en todo el cuerpo. Ajá. Y cuando se seca el barro, se meten ahí y se quedan 20 minutos, creo que son. Todo lo que os cuento va siempre ligado a un asado. Todo va con asado. Entonces estuvimos en Copahue, asado. Y acá tenemos la parrilla ya activando, quemando la plancha para hacer un vacío y unas salchichas parrilleras. Eres Charlie. Recorre el mundo hace 15 años tirando moto. Y ahora en montaña. Hola, Nicolás. Nicolás, que tú vives aquí todo el año. Hace 8 años vivo en Copahue Estable ya. 8 años, y bajas poco. Nunca. Nunca bajas. Solo en el verano. ¿Y la comida te la suben? Sí, me proveo de algunas cosas y después Pero cuando estás solo. O sea, ahora por tengo ejemplo, algunas cosas para manejarme, fideo, arroz, lenteja, ¿dónde se aguantas? conserva, sí. Aquí el líder que te iría siguiendo. Exacto. Servirse, ¿eh? Qué rico. Oye, por cierto, los que hemos visto subiendo eran los antártidos estos, ¿no? Sí. Y esos están aquí entrenando, ¿no? Los vienen a probar. Y si no se mueren aquí, los llevan a la Antártida. Para que no se les mueran allí, ¿no? Claro. Allá van y son 6 meses, una cosa así. Igual sacar las motos después de comer va a suceder, ¿no? Yo en un momento tiré, saquen las motos ahora. Yo lo he pensado. Después dije, Yo lo he pensado, pero como soy nuevo, digo, esto estará todo pensado. Es a las 6 de la tarde. Bueno, hay que estar. Y al día siguiente llegó lo que tenía que llegar y ya era el colofón, que era intentar hacer snowboard. Yo antiguamente hacía mucho snowboard, antes de esta vida motera nómada, porque bueno, pues vivía en España y subía mucho al Pirineo y tal. Un nuevo capítulo de El Triángulo de las Bermudas. el parque de atracciones para niños grandes. Estoy atrapado en el paraíso, básicamente. No sé cuántos años hace que no hago snow, pero tuve una época obsesiva total. Espero que mi cuerpo tarde un rato, pero se termine acordando. Solo creo que seguimos en la época obsesiva, ¿no? Nunca paré. No, yo paré porque me dio por otra obsesión, que era viajar en moto, y no se puede hacer todo. Ya se viene el proceso para que mañana deslices como un campeón. Con esto mañana vas a volar. Lo que no sabemos hacia dónde. ¿Ya está? Y así que va a ser la tabla. Perfecto. Ya tenemos flecha. Ahora a ver qué tal el indio. Hacía muchos años que no hacía snowboard. Yo creo que más de 16 o 17. Creo que había hecho una vez, un día en estos 17 años, pero nada, un rato nada más. Conclusión, que no sabía muy bien qué iba a pasar, pero hicimos una ruta en moto de nieve buscando un buen sitio donde, 1, hacer snowboard, y 2, no lo vais a creer, hacer un asado. Hace 16 años que soy nómada y viajo en moto por el mundo. Y casi todo, prácticamente todo, ha sido maravilloso en estos años, pero dicen los gurús que elegir es renunciar, y tuve que renunciar a alguna cosa. Y en concreto renuncié a una que me gustaba mucho. Segundo día que dicen que me van a traer a hacer snowboard, y segundo día que la cosa termina en asado. Bueno, no veis la pendiente, pero eso está bastante pendiente, entonces tengo que dar un giro y meterme por aquí.
Lo peor que puede pasar es que me caiga. Es como montar en bicicleta. No te olvidas. Como me dé las hostias, que me voy montando en Tenemos un día increíble, así que tenemos varias horas de snowboard por delante. Bueno, segunda bajada. Ahora con 360 y con Mr. Patronelli. Dakariano. 4 Dakar encima, pero no tantos kilómetros como tú. Ganador de 3 o de 2, 3, ¿no? Gané 2 y 2 atrás de mi hermano. 2 y 2 segundos detrás de su hermano. En cuatrimotos. ¡Ah! Te sigo. Esto está más. Para allá, ¿no? Ahí abajo. Madre. ¿Se complicó? Sí, ¿no? Se complicó en el medio. Directamente hemos llegado al asado. Siempre. Buena bajadita. Muy chiquito lo gato. Salió linda, no nos matamos. Exacto. Estamos vivos. Perdonadme que me ponga un poco intenso, pero es que hacía mucho tiempo que no me quedaba tantos días parado en un mismo lugar, y la verdad es que aunque ha sido obligado por la tormenta, ha supuesto un regalo que no sé si será merecido, pero desde luego sí necesitado. Llevaba 16 años sin practicar snow, porque cuando decidí tener una vida nómada tuve que renunciar a otras cosas, algunas muy importantes y otras, como hacer deportes de invierno, quizá no tanto, pero que igualmente echo de menos. Pero también es verdad que la vida nómada tiene esta particularidad de hacerte vivir diferentes vidas, y el viaje te va llevando de un sitio a otro sin saber nunca lo que te espera. A veces se rompe el rodamiento de la moto en el culo del mundo. Creo que son los rodamientos. Otras veces toca acampar en un hotel abandonado. A veces toca llamar por satélite a unos amigos para que te vengan a rescatar de un berenjenal. Otras veces toca remolcar a unos chavales que se habían quedado tirados en mitad de la nada y a 4000 metros. Y otras veces, como estos días, una gente maravillosa decide compartirme todo lo que tienen mientras pasa la tormenta. Porque viajar es así. Una vez decides emprender el camino sin billete de vuelta, el guionista o el destino, como queráis llamarlo, te va poniendo diferentes escenarios, situaciones y sobre todo personas en el camino. Y ya os advertí que me iba a poner un poco intenso. Pero la verdad es que estos días en Cabiahue me han hecho reconectar totalmente con la vida nómada. Y nada más, ayer me despedí de todo el mundo y no os vais a creer
¿Cómo fue la despedida? Con un asado. Elegí un mal día para dejar la carne. La verdad que sí. Qué bárbaro. Última cena en Cabiagüe. Cuéntame, Hugo. La agarra acá, Ajá. ¿viste? ¿Sí? Le hace un nudito acá, siempre el nudo para el lado de adentro, para acá. Entonces, para que no te rompa nada, no se te trabe en ningún lado. Vale. ¿Viste? Y ahí Y lo lo pones empezás- por encima del taco. Claro. La empezás a envolver, sin el todo por arriba del taco, lo más apretado posible. Vale. Toda la vuelta. Perfecto. Esperemos que no haga falta. Pero. Gracias. Silvia, mil gracias por todo. Un gusto. Gracias por hacerme sentir en A casa. volver pronto. Desde el primer instante que llegué. Gracias. Javi. Bueno, gracias por venir a visitarnos, ¿eh? Sí, hombre, al revés. Sabes que acá Gracias a vosotros. hay más aventuras sobre la nieve. Gracias a vosotros. ¿Qué hacemos? Suscríbanse al canal. ¿A cuál? Al tuyo. No, al tuyo. Futuro youtuber, ahí lo tenéis. Bueno, Charlie. Un gusto. La verdad. Hugo. Bueno, Charlie, un gusto conocerte y volver pronto. Gracias, de verdad. Buenas rutas. Buenas rutas. Uf, qué difícil es irse de este pueblo, ¿eh? O sea, hacía tiempo que no me emocionaba despidiéndome de un sitio y que no se emocionaba la gente al despedirme también, claro. Bueno, pues esto es Cabiagüe. Llegué más o menos así como está ahora, pero ya con pinta de tormenta. Y nada, ha tardado unos días en deshacerse la nieve, el hielo sobre todo, para poder salir, pero llega el momento de continuar camino hacia Tierra del Fuego. Sigo mi lento camino hacia Tierra del Fuego. Quedan más de 3.000 kilómetros y la promesa conmigo mismo es hacerlo con 50 años en la etapa 25 y lo más complicado, si sigo a este ritmo, que sea en 2025. Ahora llega el momento crítico del día. Hay un desvío a la derecha, Especialmente si no dejo de salirme de la ruta principal, a ver, a 200 metros. cosa que por supuesto no pienso hacer siempre que se pueda y merezca la pena. Esta es. Exactamente como hoy, Ah, pues que unos kilómetros antes de reincorporarme a la 40 me desvío a la derecha y me voy de nuevo hacia la cordillera. estamos a 1500 metros y ya empieza a haber nieve alrededor y en algunos lados, un poco. Camino hacia la frontera con Chile, pero con la idea de meterme antes de llegar al país vecino por un camino off-road en el que espero haya desaparecido la nieve de estos días. Justo antes de la frontera con Chile me desvío por un camino que ya sí que es de tierra y ahí puede ser que esté cortada. Esta es. Y aquí hay un restaurante. Pues voy a aprovechar para almorzar. Y de paso averiguo. Bueno, comida de cuchara, por fin, lentejas. Uf, muy rico. Me hacía una falta comer de cuchara. Y verdura, también me hace falta verdura. Carne no me hace falta. Bueno, como y después averiguamos sobre la ruta. Bueno, tripa llena y muy bien llena, la verdad estaba muy bueno. Este hombre me ha dicho que cree que sí, que el camino cree que está bien. Por fin salimos del asfalto. Atención, prohibido transitar con barreras bajas bajo apercibimiento de hacerlo. Bueno, chavales y chavalas, vamos a darle. Hace 21 grados. Y ahí hay un pedrolón. Después de una parada larga, reengancho la ruta y me enfrento a dos antiguos enemigos con los que hacía tiempo que no me encontraba. Oye, pues qué ganas de moto, ¿no? Bueno, empieza la nieve. La nieve, que vi por última vez en Perú. De momento es poca cosa. ¡Hostias! Uf, bueno, pues nada, precaución máxima. Nada de enajenamiento, sino avanzar. Y el barro, con el que tampoco me las veía desde Perú. Qué zusto, ¿no? Ya lo es, que parece barro. Bueno, sí es barro, ¿no? ¿O qué? No, hay hielo debajo del barro, ahí.
Vamos. Uf, pues se va a hacer largo esto, ¿eh? Pero ambas juntas y con 70 kilos de equipaje Se va a hacer muy largo, porque obviamente aquí no puedes correr. Uf, nos van a mantener bien distraídos en los próximos kilómetros. concentración maximísima. El barro se va, pero no es una sensación de que es el barro el que te tira, ¿eh? Yo creo que hay hielo. Vamos allá. Yo creo que son como 40 kilómetros hacia Villapegüeña. Llevamos 150. O sea, vamos a poner que en el 190 llegamos. Pues ala. Uf.